en el cual pues, nos hemos podido gozar durante los estudios acerca de la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Ahí como que lo va actualizando un poquito, para adelantar. Evangelio según San Juan, capítulo número 19. Vamos a dar lectura, mis amados hermanos, desde el versículo número 13. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo número 13. ¿Lo tenemos? En adelante. Versículo número 13 hasta el verso número 16 vamos a leer. Del verso 13 al verso número 16. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo se llama Gabata. Versículo número 14, léelo por favor. Versículo número 15, en cambio. Pero ellos gritaron: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Entonces, el verso 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos, por favor, a hacer una breve oración y vamos a depositar esta enseñanza en las manos del amado Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias, Señor, por cuanto en su infinito amor, mi Padre siempre tiene para nosotros el alimento espiritual de cada día. Señor, yo sé que hoy ha sido un día algo atareado en la parte espiritual, por cuanto hemos tenido desde las primeras horas de la mañana el tiempo de ayuno, en el cual, Padre, una porción de tus hijos ha podido también venir a buscar tus atrios, Señor, allá en la iglesia del Gran Gloria. Padre, pero sin embargo, Padre, es necesario no menoscabar los tiempos regulares de culto como estos. Al contrario, necesitamos, Señor, porque usted sabe más que cualquiera, Padre, de qué cosas nosotros tenemos necesidades. Hay quienes no pueden venir en la mañana y vienen en la noche y viceversa. Señor, que la porción que tú tengas preparada para tu pueblo en esta noche sea lo suficientemente contundente para llenar, Señor amado, esa alma, para poder saciar esas necesidades espirituales. Espíritu Santo, acelera los pasos de tu pueblo, de tus hijos. Ayúdanos, oh Dios, a poder poner en práctica, porque eso es lo que es vital, es importante, Señor, poner en práctica el consejo de tu boca. Señor amado, solo así vamos a prosperar, solo así vamos, Señor amado, a obtener tu bendición, la que tanto anhelamos en este mundo. Pero que sin embargo, a veces por falta de determinación, por falta de un compromiso serio para contigo, nos perdemos de tus bendiciones, Señor. Oh Padre amado, sea usted mismo, pues, enriqueciendo nuestras vidas. No te olvides a tu pueblo que está en la flor también, Señor amado, recibiendo esta enseñanza. No te olvides de nuestros jóvenes, de nuestros pequeños que están en esta noche, en cada aula también siendo instruidos, oh Dios. Todos lo hacemos para poder, Señor amado, menguar, pero tú crecer en nosotros. Oh Dios, bendiga a la iglesia y en todo lugar donde se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a predicar por el tema, un rey sobre Israel. Un solo rey sobre Israel.
Cuando vamos a la Escritura, desde el versículo número 13, reconociendo obviamente ya todas las enseñanzas que hemos tenido hasta este presente versículo, solo como para hacer la síntesis, recordará usted que Jesús ha pasado por 4 instancias legales, 2 de ellas religiosas, 2 de ellas, diríamos, prácticamente penales. Sí, en las 2 primeras es Anás y luego Caifás quien interroga a Jesús. A Jesús se lo haya culpable, obviamente de acuerdo a la apreciación de los religiosos. Pero en cuanto a la ley judicial, en este caso la comandaba tanto Herodes como Pilato, no encontraron culpa alguna. Mas, sin embargo, la turba, sí que era alentada por el Sanedrín, lo único que hace es darle rienda suelta a una pasión desenfrenada. La turba, penosamente, como el pueblo, mi amado, y aún el pueblo actual, es liderada, insisto, por ciertos, digamos, líderes políticos. Eso se ve hasta en los presentes días. Basta tener a alguien que hable bonito y que tenga algo de carisma o simpatía como para poder arrastrar a las masas a hacer lo que a él se le antoja. Eso es lo que hace el Sanedrín, mi amado. Alienta a las masas y ahora las masas se encuentran en un total desenfreno. Ya que cuando se ha leído en los estudios anteriores, no solamente que simpatizaron con un criminal, que es terrible, recordará usted que ellos cambiaron a Jesús por un delincuente llamado Barrabás. Terrible, llamado. Pero así lo hicieron. Hasta dónde puede llegar el poder de convencimiento es ilimitado. Mi querido hermano, ahora Jesús se encuentra frente a la autoridad máxima del Imperio Romano, Poncio Pilato. Este hombre, como usted lo recuerda en los estudios pasados, recibió de parte de su esposa, y obviamente también de su conciencia, recibiría una confirmación de que Jesús es un hombre totalmente inocente. Ya se analizó también que Pilato sabía por qué lo estaban enjuiciando por pura envidia, y él reconocía que Jesús no tenía ningún tipo de cargo como para poder llevarlo a la cruz. Mas, sin embargo, pese a que él estaba seguro de que Jesús era inocente, eso se vio sobre todo el sábado pasado, él ordenó a en este caso a sus legionarios, a los romanos, de que lo azotaran. Terrible, hermano. Él sabía que era inocente, pero no le importó y lo mandó a azotar. Sí, en la carta de su mujer, hablando de Poncio Pilato, se recuerda usted que ella también le decía: no tengas nada que ver con este hombre justo. Pero, aun cuando tuvo temor, tuvo miedo, llamado mayor pudo la turba que su propia convicción. Hasta ahí la semana pasada. Ya en el versículo número, si volvemos por favor, versículo 2, simplemente a recordar algo. Versículo número 12. Desde entonces, dice la Escritura, procuraba Pilato soltar, es decir, dejarlo libre. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, hablando de Jesús, si a este sueltas, no eres amigo de César. Con esto como que le dijeron a Pilato, le dieron en el clavo. Dice: si sueltas a Jesús, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Ahora, Pilato sabía que Jesús hablaba de un reinado, pero no de un reinado terrenal. Es decir, Pilato entendió que el reinado de Jesús era un reinado simbólico y espiritual. Sí, pero sin embargo, insisto, la turba pudo más. Versículo 13, vamos a entrar ahora sí en el estudio. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, es decir, lo llevó fuera del pretorio, sí, porque recordará usted que los del Sanedrín no tenían la más mínima intención para no contaminarse, en este caso estar dentro de un palacete romano, el cual obviamente estaba totalmente lleno de puros ídolos. Jamás un
un religioso de su época, de su tiempo, entraría dentro de una casa romana, porque ellos asumirían que esto los contaminaría. Así que ahora Pilato saca afuera, valga la redundancia, a Jesús, pero con una especie de un balcón. Ya lo vamos a ver más adelante. Dice el Señor, entonces Pilato, viendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Enlosado, y en hebreo que se lo reconoce como el término de Gábata. Ahora, la palabra Gábata es lo que significa un lugar alto, así de sencillo, un lugar alto, significa el término Gábata, un lugar alto, posiblemente una saliente dentro de este caso del pequeño palacete pretoriano, que era no otra cosa más que un enlosado, sí, una losa que sobresalía, diríamos, fuera de la ornamentación propia de la procuradía romana. Allí sale, como cuando alguien sale al balcón. Salió, pero claro, mucho más grande, mucho más extenso, amplio, y allí él presenta a Jesús y él se sienta, digamos así, de manera directa o brutal frente a todos los acusadores. Allí, mi amado, dice entonces que toda la gente, sí, obviamente le decía, sí, que si suelto Jesús, él, mi amado, era un enemigo de Roma. Ahora, queriendo reforzar algo más respecto de esto, venga conmigo, por favor, vamos al primer evangelio según San Mateo. Acompáñenme, por favor, y hagamos una referencia respecto de este suceso. En el capítulo número 27, vayamos por favor, capítulo número 27, veamos algo. Versículo número 27 también, 27. Aquí siempre habrán antecedentes adicionales. Y luego iremos a Lucas también, ¿sí? Como para poder ver citas bíblicas que no consideran otros evangelistas. Dice, entonces los soldados del gobernador o procurador, que es el mismo, Poncio Pilato, llevaron a Jesús ¿hacia dónde? Hacia el pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir este pasaje bíblico? Usted, cuando estuvimos presentes cuando Jesús por primera vez lo tomaría preso aquí en el huerto de los Olivos. Ahí también dice la Escritura que a Jesús, para prenderlo, no solamente fueron en parte los alguaciles o los pequeños policías privados que tenía el Sanedrín, sino que también junto a ellos se les acompañó una compañía romana. ¿De cuántos soldados estamos hablando? ¿En qué casa estudió? ¿Cuántos? 600 soldados. Póngale a su wow. Jesús está allí, llamado también con una compañía de soldados dentro, obviamente, del lugar llamado el lugar de la gobernación o los pretorianos. Que allí, mi amado hermano, Jesús está en el pretorio con alrededor de él con 600 soldados romanos. Ahora, usted podría decir, wow, tanta gente, sí, mi amado hermano. Porque, insisto, Jesús 7 días atrás había sido, sí, es verdad, había sido recibido por Jerusalén como que si hubiese sido un rey. Y si algo quería evitar el Sanedrín, es que en la mañana, al aclarecer el día, y que la ciudad agarre el ritmo propiamente de su condición de hábitat, de salir a trabajar, que la gente se enterara de que Jesús estaba siendo juzgado. Recordará, mi amado, que todo este show, ¿sí?, que se hacía sobre Jesús, todo ocurrió en la madrugada. Su juicio, mi amado hermano, prácticamente fue durante toda la madrugada, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tremendo. Todo para, obviamente, ocultar y no hacer demasiada pompa. Y allí, mi amado, en el versículo número 27, se reúnen los soldados del gobernador, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía.
Ahora, vayamos por favor al Evangelio de Lucas. Siempre es bueno dar antecedentes respecto de esto. En el Evangelio según San Lucas, mira por favor lo que nos dice en el capítulo 23. ¿Lo tienen? Capítulo número 23. Dice el versículo 20. ¿Ya lo tienen? Lucas, capítulo 23, verso número 20. Aquí vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que no nombra o de lo que no menciona San Juan. Dice el Señor allí, verso 20, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Le dijo, sí, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho él? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Eso hablando cuando se llevó a cabo, ¿qué cosa? El azotamiento de Jesús. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos, esto por favor sí quisiera que lo remarque, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, ¿qué cosas? Prevalecieron. Ahora, aquí hay algo que aprender, hermanos, porque siempre también es bueno rescatar estas máximas, digo yo, tanto espirituales como también consejos de vida como creyentes que somos, para dar buen testimonio. Mi querido hermano, yo no sé si cuando tú ejerces o tratas de ejercer en casa, porque quisiera ir al entorno familiar, cuando tú ejerces en casa posiblemente tus propios juicios de valores o tus juicios como para poder establecer algo en casa, no sé, una corrección, una llamada de atención, o a su vez, llamado hermano, hasta para poder dar una orden de que algo se cumpla en tu casa. ¿Tú lo haces por tu propio juicio o te dejas influenciar por la familia? Quisiera de pronto ahí rescatar esto. Dicho de otra forma, ¿tú te mueves porque otros te dicen que te tienes que mover o lo haces realmente porque tú aprecias que eso es lo correcto que hay que hacer? Yo sé que en este momento todo el mundo dirá, no, yo no me dejo influenciar de nadie, yo hago lo que creo que es lo mejor. Pero también es bien cierto que a veces no ocurre eso. A veces esperamos, hermano, ser motivados por otros para poder tomar, digamos, la rienda de ciertas decisiones en casa. Es, creo yo, ¿cómo te digo esto? Sí, a veces es muy frecuente, como si de pronto por la petición de otros, de pronto tú le designas una tarea a fulano o a su carro. No lo sé, de pronto todos los hijos dicen, no, ahora le toca a ella, y por medio del, digamos así, del ruido, del bullicio, ya, pero no haga ella entonces. Y ahí es donde viene posiblemente la queja, no, pues, ahí está, otra vez te pones a hacer a mí, y los otros no hacen nada. Y a veces suele pasar este tipo de cosas. Mi amado, pero si bien es cierto, esto no puede ser tan grave, porque son cosas de tareas de casa. ¿Qué hay si de esto se lo lleva al plano, no necesariamente de Jesús, sino al plano de la turba, es decir, a un plano social? Esto sí es peligroso. Mi amado, estamos cerca, creo yo, porque así como andamos en esta sociedad tan desbalanceada, mi amado, ya mismo parece como que se estuviera ya oliendo estos aires de revueltas, de protestas o de reclamaciones al gobierno. Insisto, esto no es un tema político, pero sí es algo de rescatar de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Nosotros, mi amado hermano, en periodos no tanto en esta última temporada, pero yo creo que en un periodo casi como de 10 años, antes de que suba un político tradicional, tuvimos como unos 10 presidentes. ¿Verdad? En un periodo de 4 años, dado como 4 o 5 de golpe, cuando la verdad un presidente debe durar cada qué tiempo, cada 4 años. Sí, cada 4 años. De hecho, mi amado hermano, casi, si no me falla la memoria, desde el año 1976 me parece, y hasta ese año había
un dictador en este país. Del 76 en adelante, cuando se volvió a tratar de recuperar la democracia, y si no recuerdo a raíz de quién, de Jaime Roldo Aguilera. Sí, los que están de mi época, sí, o sea, te acordás. Sí, llamado de Jaime, antes de Jaime Roldo había dictadura en el país. Pero desde ese año, o desde ese periodo hasta el presente, hemos tenido presidentes para regalar a otros países. ¿Por qué? Porque tristemente la turba hace, si por influencia, hace lo que unos cuantos dicen que es correcto. Y eso sí es terrible, mi hermano. Mucho más si como creyentes tenemos delante de nosotros la palabra de Dios que nos dice que debemos estar constantemente orando justamente por nuestras autoridades para vivir, que dice, quieta y reposadamente. A veces sí, la iglesia ve con mucha indiferencia, mi amado hermano, este tipo de revoluciones sociales que tenemos. Y de hecho, creo que hasta de manera indirecta, hasta nos inclinamos a la salida de ciertos mandatarios, claro, cuando decimos que no nos conviene tal o cual ley. Mi hermano, sea que te convenga o no las leyes, entonces yo creo que esto sí es muy importante de recalcar, de poder afianzarlo de acuerdo al estudio también de la palabra. Mi hermano, yo te pregunto, ¿a cuántos presidentes o a cuántos monarcas o reyes crees tú que la iglesia destronó en el tiempo de la iglesia primitiva, de la iglesia bíblica? ¿Tú crees que a la iglesia le gustaba Nerón? ¿Tú crees que a la iglesia le gustaba Tiberio? Que cocinó de pronto Julio César. Hermano, a la iglesia prácticamente las leyes terrenales y los gobiernos los hacían pedazos. Los hacían pedazos. Pero sin embargo la iglesia no salía, hay que tumbarlo. No, hermano, la iglesia oraba. Hermano, y la iglesia también sentía el perjuicio de los malos gobiernos. Sentía el perjuicio. Pero la iglesia, insisto, no se dejaba influenciar por intereses políticos de tal o cual persona. ¿Qué es lo que quiero decir, mi amado hermano? Nosotros como iglesia debemos luchar, sí, contra la corrupción de un gobierno, orando, clamando y pidiendo a Dios por ellos. Así proteja a la iglesia. No cogiendo pancartas, tirando piedras, cerrando calles. ¿Amén? Esto es algo, mi amado, insisto, algo que sí debemos nosotros de considerar. Jesús, mi amado, fue fruto prácticamente de una turba desenfrenada, pero muy mal influenciada. Cuando volvemos al Evangelio de Lucas, capítulo número 23, recuerda, Pilato quiere soltar toda la turba por demás. Y dice la Biblia en el verso 23, en la parte final, pero, ¿qué cosa? Las voces de ellos y de los principales sacerdotes, ¿qué hicieron? Ahora, yo te pregunto, eso es como que en clase, supongamos que ya todos están de vuelta a clase. Sé que hay muchos colegios que ya están comenzando a tener clases presenciales, pero eso es como que los muchachos el día lunes, todo el aula, vamos a poner que en el aula hayan 50 estudiantes, el maestro entra en toda el aula y dice, no hay la clase, no hay la clase, y el maestro ya está bien que no haya clase. ¿Verdad? ¿Usted permitiría como padre que no haya clase? Yo le preguntaría, no maestro, usted párese firme y dé su clase, porque nuestros hijos no han llegado al colegio o a la escuela a tener vacaciones, sino a estudiar y a aprender. Entonces, lo mismo podría llegar a pasar, mi amado hermano, con nosotros. Si tú sabes por derecho o por decreto bíblico qué es lo correcto, así todo el mundo diga lo contrario, tú te tienes que mantener en la palabra. ¿Sí me entiendes? Así te estés sentado, porque a veces sí pasa esto. A veces uno se pone a conversar, no sé, con amigos o simplemente con gente que te conoce, con vecinos. Y dice, hermano, que esto está pasando y que usted qué dice vecino. Y a veces uno, por no querer descuadrar en el ambiente, uno dice, sí, yo también creo que debemos de sacarlo. Y está mal.
Porque la postura del creyente no puede ser influenciada, mi amado hermano, por cosas en sí que van contra la voluntad de Dios. Yo sé que vas a hacer mal bien, te vas a decir, ahí está. Yo sé que te va a decir, ahí está, a favor de él. Esto no se trata de estar a favor de alguien, esto se trata de estar a favor de la justicia de Dios. Amén. Si alguien está gobernando, nos guste o no, ojo, nos guste o no, ninguna autoridad pudiera si Dios no se la hubiera otorgado. Pilato recibió esa palabra de parte de Jesús. Si tú tienes autoridad ahora aquí sobre mí, es porque así te ha sido dado. En el verso 24, entonces, Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pidan. Tremendo error. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición, que era traición, y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de quién. De ellos. Vuelvos al Evangelio de Juan, capítulo 19. Vayamos nuevamente, por favor. Evangelio de Juan, capítulo número 19, versículo 14. Esto es un antecedente, diríamos más, un antecedente histórico-religioso que propiamente que estuviera atañando, en este caso, al desarrollo propio del juicio de Jesús. Dice, era la preparación de la Pascua. ¿Sí? Esto en función, insisto, de la celebración religiosa de ese día. Era la celebración de la Pascua, y como era la hora sexta, ¿y qué hora era eso? ¿Qué hora? Ya esto se lo he dicho tantas veces. ¿Qué hora era la hora sexta? A ver. Mediodía, ¿seguros? ¿De qué hora a qué hora? Ya no era las 10 de la noche. Era de 6 a 7, a 8 a 9, 10, 11, 12. Mediodía. Sí, no, mediodía. De día, no de noche, de día. Hora sexta. Pero como llegaba ya la celebración de la Pascua a la hora sexta, dice el versículo número 14, entonces dijo a los judíos, o sea, Pilato sabía, ya mismo empieza la Pascua, porque como se celebraba por medio de qué cosa, de una comida acerca de la preparación del Cordero Pascual, y era iba a ser lo del almuerzo. Hermano, entonces Pilato, como para no entorpecer el ritual religioso, dijo, ahí está Jesús. Hagan con él como les da. ¿Quieren crucificarlo? Crucifíquenlo. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Y Pilato les dijo, a vuestro rey es de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Ahora, esta declaración, amado hermano, es mucho más de lo que usted lee. ¿Sí? Esta declaración del pueblo y de los principales es mucho más de lo que se dice aquí. Cuando ellos asimilan de que el rey de ellos es César, hermano, están renunciando, dicho de una forma más apegada a lo espiritual, están renunciando a su Mesías, indistintamente si ellos creerían que lo es o no Jesús. Dejemos un momento a Jesús en el aire. Al ellos decir, solo César es nuestro rey, están reconociendo que no admitirán a nadie, hermano, que Dios les envíe, sino que el imperio romano les imponga. Esto sí es terrible, hermano. Con esta declaratoria, ellos están renunciando sin darse cuenta a su propia esperanza de salvación. Es como que usted, ¿a quién espera para que lo liberte de todo este mundo caótico? ¿A quién esperamos? A nuestro rey, a Jesús. Pero si acaso por alguna presión,
por alguna mala influencia, mi amado, usted cambia de ese parecer, de esa convicción, mi amado, estaríamos renunciando a nuestra fe, ya nuestra esperanza que viene del cielo. Y ellos dicen, amado, con una facilidad tan tremenda, versículo número 15, no tenemos, ¿qué cosa? No tenemos más que un rey. ¿Cuál? César. Mi amado, la esperanza mesiánica estaba en que ellos recibirían un rey, un libertador. Estas palabras fueron dichas a la verdad, de manera muy ligera, pero no por ello quedaban exentos de culpa. ¿Sí? No por ello quedaron exentos de culpa. Cuando uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, acompáñenme por favor. Si quisiera de pronto resaltar las palabras del apóstol Pedro. Cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Capítulo número 2. Versículo 36 al 37. Esas palabras, hermanos, no fueron dichas a la ligera, aun cuando así se lo podría decir. Pero su consecuencia fue grave. ¿Cuántas veces, mi amado, nos puede llegar a pasar lo mismo? Dice el versículo 36, Pedro está frente a la multitud, ¿sí? Está de una u otra forma a la expectativa porque han escuchado el advenimiento del Espíritu Santo, pero claro, ellos no sabían qué es lo que estaba pasando. Y allí Pedro aprovecha y les dice a esa multitud que había, hermano, hace 40 días atrás había crucificado al Maestro. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. Y el texto Cristo, me va a dar el Redentor. O, de una u otra forma, es aquel que habría de expiarnos. El Mesías. Él les está aclarando si ustedes crucificaron a Jesús. Hermano, de estos 5.000 hombres aproximadamente que estuvieron, yo creo que más de un 70 o 80% había estado delante del Sanedrín. Ahí, ¿para qué cosa? Para pedir a Barrabás de Jesús. Y Pedro se lo restrega una vez en la cabeza. Ustedes renunciaron a él, lo mataron. Y dice en el verso 37 que ahí, en ese momento, ellos hicieron conciencia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí es donde ellos recién como que dicen, ¡qué tonto! ¿Cómo pudimos cambiar al Señor, al Redentor, al Rey, por un delincuente? ¿Cuál fue la recomendación del Señor a través de los labios de Pedro para ellos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que puedan recibir ¿qué cosa primeramente? Perdón de pecados y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira cuánta gracia. Frente a una palabra, hermanos, que implicó mucho. Estas palabras, dice un comentarista aquí que lo leo, fueron dichas a la ligera, pero los judíos no estaban dispuestos, dice aquí, a abandonar o repudiar formalmente a su verdadero rey. Cuando retomamos el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo número 16. Así que, ¿qué hizo Pilato? Entonces lo entregó a ellos para que fuese, ¿qué cosa? Crucificado. Y tomaron pues a Jesús, y dice allí, y le llevaron.
Ahora, esto yo sé que tiene algunos ingredientes, sí, adicionales. Ven conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas. Volvamos, por favor, nuevamente a ese sí, precioso Evangelio. Capítulo número 23. Evangelio según San Lucas, capítulo número 23. ¿Lo tenemos? Veamos estos antecedentes. Versículo número 24, sí, en adelante. Verso 24 en adelante. Ya lo habíamos leído en parte. Dice, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad, dice allí, de ellos. Ven conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos. Vayamos viendo, sí, poco a poco, cada argumento de cada evangelista. En el Evangelio según San Marcos, ¿lo tenemos bien, amados? Capítulo número 15. Capítulo número 15. Versículo número 15 también, 15 verso 15. Dice el Señor, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, mire, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vestieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, sí, obviamente de manera burlesca, diciéndole, ¡salve! ¿Qué cosa? ¡Rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían ¿qué cosa? A Jesús. Le hacían reverencia. Mira, cuánta dedicación. Cuánto, mi hermano, blasfemia, la verdad, sí, para con Jesús. Pero Jesús, curiosamente, todo esto lo sufrió. No quisiera ser el llamado, o no quisiera deshumanizar a Jesús. Lo sufrió calladamente, es decir, sin protestar, pero quejándose con mucho dolor. No quiero que confundamos, mi amado hermano, la realidad de los sufrimientos en la carne de Jesús. Una cosa es que Jesús no haya abierto su boca para protestar contra toda la injusticia, y otra cosa es que Jesús, por cada golpe, por cada paliza, por cada azotamiento, no era que Jesús no decía ¡ay! Hay quienes en ese sentido de pronto ven a Jesús como un hombre indoloro. Y no es así. Jesús, frente a cada puñetazo, frente a cada cañazo, amado hermano, Jesús debió haber expuesto y manifestado como cualquier ser humano el dolor en sus expresiones. Amén. Y golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron. Dice aquí, la púrpura que tenía, hablando del traje con que lo mandó. ¿Quién lo mandó con el traje púrpura? ¿Quién lo mandó? Herodes. Y le pusieron sus propios vestidos. Y dice aquí, y le sacaron luego ¿para qué? Para crucificarle. Ven conmigo el Evangelio de Mateo. Volvamos obviamente al capítulo 20, 27. ¿Lo tenemos? Dice el Espíritu Santo, versículo número 27 nuevamente.
Ya le dimos el 27, pero solo para volver a tomar ilación. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Claro, fue la misma caña con que antes le habían, ¿qué cosa? De acuerdo a la orden de mano. Le habían golpeado constantemente en la cabeza. ¿Cuál era la intención de golpearlo con una caña en la cabeza? Primero le ponen la corona de espinas y con el golpeteo de la caña, ¿qué es lo que ustedes estaban haciendo? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Cuál era la intención? Para que se incruste de manera más profunda las espinas de esa corona. Esa era la intención. ¡Qué dolor, mi amado hermano! Y dice el versículo número 29, y pusieron pues sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña, dice, en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y luego lo llevarían ¿para qué? Para crucificarlo. Durante todo este tiempo, hermano, Jesús estaría acumulando sufrimiento tras sufrimiento. Solo Dios sabe, hermano, cuánto dolor habrá sentido Jesús. Solo Dios sabe cuánto habría sufrido en ese periodo, porque a él lo vienen maltratando prácticamente toda la madrugada, en parte, y ya en esta última escena, sí, de una manera constante. Y todavía no había sido crucificado. Todavía no había sido crucificado. Por eso es que, me adelanto un poquito, cuando Pilato recibe la noticia de que Jesús murió, Pilato se asombra y dice: ya murió. Como que se olvidó de que lo habían estado flagelando y martirizando toda la santa madrugada y todo ese día. Porque la crucifixión prácticamente era, más allá de los azotes, era simplemente clavar en la cruz y dejar que poco a poco el hombre vaya muriendo por inanición y obviamente por desangrarse. Y eso podría llevar a cabo, por lo menos, mi amado hermano, más de 6 hasta 12 horas un crucificado. Se cuenta de que había gente que podía durar en la crucifixión hasta 3 días. Si solamente se lo clavaba y se lo dejaba ahí. Pero el martirio previo en Jesús, obviamente, aceleró el proceso de su muerte. Mi querido, cuando retomamos el Evangelio de Juan, para concluir, a Jesús, capítulo 19 de Juan, que es el texto de hecho base que hemos tomado, ¿sí? Algo Juan omite, ¿sí? Pero sí, lo veremos un poquito más adelante. ¿Qué cosa es lo que Juan omite? Respecto de lo que hace Pilato cuando lo entrega. ¿Qué cosa? Que si Pilato se lavaría las manos. Eso lo revisa en su casa. Está en Mateo 27, verso 24. ¿Sí? Juan omite eso. ¿Sí? Lo de Mateo 27, verso 24. ¿Qué cosa? Que Pilato se lava las manos. Pero claro, su lavamiento no implica inocencia. Eso ya está más que establecido en la Biblia. ¿Por qué? Porque él tenía el derecho de hacer cumplir ¿qué cosa? El deseo de la turba o las leyes. ¿Sí? Él tenía la obligación de ejercer sobre la turba el hacer cumplir las leyes. Imagínate que alguien que por un berrinche, solamente en casa, por un berrinche, tú le quites una responsabilidad que tiene que cumplirla. De pronto tú ya le designaste, como toda la semana, que cada día sábado se te ocurra, cada día sábado, como suelo decir yo, si baña el perro. Ya eso es una tarea de él. Pero por un berrinche te dice: no, que no lo quiero bañar, que no. Y tú por el berrinche todavía no lo bañas. No digo que esté pecado, insisto, simplemente estoy ilustrando
entrando en aquel asunto. Pero eso yo no podría hacer porque se podría lavar al perro más tarde o otro día. Pero, hermano, si eso yo ya lo llevo a un plano judicial, si esa misma situación yo ya lo llevo a un caso de esta esfera, de este tipo de importancia, yo no puedo por un berrinche de pronto saltarme una situación legal. Imagínate que alguien también por un berrinche, llamado hermano, no quiera pagar una multa que está impuesta por la ley. Imagínate que el otro día ocurrió algo curiosísimo cerca de mi casa. Curiosísimo. Un señor que vive de la calle principal, yo vivo en peatonal, que vive de la calle principal, ¿sí? De hecho se ve, si saco la cabeza por la peatonal hacia afuera, ¿sí? Llegaron los de la empresa eléctrica. Yo sé que actualmente, ahorita, está mucho más, ¿cómo le digo? Mucho más de pronto estricto el asunto, ¿no? Que si no paga, corta el servicio. Entonces, este hombre obviamente no había pagado. Obviamente. Llegaron los contratistas, dijeron de familia tal, perfecto, entonces, ha pagado, no ha pagado, listo, ¿sabe qué? Vamos a soltar. Pero pareciera ser, no lo digo que lo sé, pero parecía ser que el hombre ya tenía acumulada alguna factura. ¿Por qué? Porque cuando uno acumula mucha deuda, ya ni siquiera te cortan el deudor, sino que te cortan desde arriba. ¿Verdad? Eso sí lo hace cuando uno está acumulado con las deudas. Oiga, y el hombre obviamente que está cumpliendo su trabajo y su labor, pone la escalera en el monte, bueno, está por donde se puede llegar, sí, y ya subía con la ya solo cumplido para cortar desde arriba. Llamado el dueño de la vivienda o el inquilino, lo que haya sido, llamado, sí, hizo un tremendo escándalo que hasta casi lo bota de la escalera y lo dejó arriba. Cogió la escalera y se la sacudió de una manera, pero terrible, que ya la gente de afuera decía, cuidado, que se va, lo vamos a matar, decía la gente. No me cuide, no me corte la luz, que tengo para un escándalo tremendo. Llamado, yo entiendo que la energía eléctrica es necesaria, obviamente que sí. Pero también entiendo que si uno no paga una factura, no paga dos, no paga tres, hermano, uno mismo está, ¿qué cosa? Provocando, obviamente, una situación que es inevitable, que en este caso es el corte del servicio, es lo legal. Claro, le hizo un tremendo berrinche, vino hasta la policía, güey. Vino la policía. Pero por el escándalo y tantas cosas, no le cortaron. Insisto, hermano, insisto. ¿Hasta qué punto el hombre o aún el creyente debe de hacer prevalecer lo correcto, pese a que pueda llegar a tener delante de sí un ambiente opuesto? Pero a veces nos pasa lo mismo, hermano, en casa. Siempre voy al escenario de la casa, porque es lo que experimentamos día a día. De pronto usted dijo, no sales, no vas, no hay permiso. No hay. Y punto, no hay, porque no está bien, porque al lugar que tú vas, yo sé que allí van a beber licor, yo sé que ahí te vas a contaminar, yo sé que ahí no vas a cuidar el testimonio, pero mi amado, la insistencia y la persistencia, y de pronto él viene, llama a los amigos, señora, no se amara, que todos vamos a ir, y usted dice, no, y están ahí, que le dan, hasta que llega hasta un familiar y la deja ahí al muchacho que lo tiene arrastrado, ya, que se vaya. ¿Hasta qué punto la turba? Y tú no podrías, ni yo tampoco, luego lavarme las manos y no. Hay que caer, ¿no, mi amado? Mientras vive en tu casa, es tu responsabilidad. No nos podemos lavar las manos. Amén. Mientras, como suelo decir yo, mientras él coma tu comida, amén. Mientras tú pongas sobre él un techo, mientras tú lo estés manteniendo, mi amado, tienes toda la responsabilidad y claro, también tienes toda la autoridad
para que se ejerza lo que tus reglas, tus normas, y qué no decir, la palabra de tu Dios debe de ser primada en ese hogar y por los tuyos, les guste o no les guste. Yo me recuerdo, mi mamá me mandaba cuando a la iglesia, pero no a la iglesia evangélica, a la iglesia católica. Me guste o no me guste, de acuerdo a conforme a lo que ella había sido también. Y tú si lo criadas, decía, usted va, el domingo había que ir porque había que ir. Como cuando uno, claro, yo siempre cuando iba, siempre trataba de hacer lo más tarde posible para quedarme atrás parado. Cosa que me primero de salir. Lo triste era cuando iba con mi mamá, sí. Ahí era adelante. Y siempre rodeándome. Ahí está el confesionario. A confesarse con el cura. Semana Santa era confesión y primera comunión. Bueno, primera comunión, ¿verdad? Claro, ella lo hacía de acuerdo a su costumbre y a su creencia. Pero ¿a dónde quiero llegar? Algo del pueblo sí tenía, hacía cumplir las reglas. Sea que yo le diga que no. Mi papá a veces decía, deja muchacho, déjalo tranquilo. Y cállate, borracho. Y mi papá no era borracho, pero como de vez en cuando se pegaba su puro, porque eso es lo que los ferroviarios siempre llegaba a la casa con un garrafón de puro. Yo me ponía a jugar con ese puro. Porque lo hacía un caminito y me gustaba, porque cuando le ponía un fósforo hacía una llama de color azul. Y mi mamá cuando venía espalda, ¡vas a incendiar la casa! Era tremendo. Mi querido hermano, no podemos dejar, mi amado hermano, ¿sí? Dejar que la gente, por muy, digamos así, por muy acalorada o por muy persuasiva que sea, no podemos, llamados, saltarnos el buen juicio y la buena razón de la palabra. Entonces, dice en el verso 16, para concluir, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Este escenario sí se repite a veces en la vida de creyentes inestables, de creyentes inconstantes, a veces en plenas conversaciones, y un creyente que sabe la realidad de la Biblia, que tiene conocimiento de Dios, deja, mi amado hermano, que la turba haga mofa y burla, y a veces nosotros cruzamos de brazos y decimos, no, y hacemos confianza, nos llamamos hermanos. Y decimos, son ellos, sí, pero lo están haciendo en tu cara. A veces hay más honor para cuidar la honorabilidad de una madre que para cuidar el honor de nuestro Salvador. Eso sí es triste. Yo escuché hace algún tiempo, unos años atrás, hablando de un mundano que le decía, con mi madre no te metas, pero la tuya no es pecado. Se le rompo y le decía la palabra. Yo digo, wow, si así defendiéramos, pero claro, bajo otra postura, ¿qué cosa? La fe. Cuidado con hablar mal de Jesús, porque Él es mi rey, Él es mi dueño. Si yo estoy aquí, por favor, le respetas a Jesús. No te lo voy a destruir, pero por lo menos dejo el principio establecido. Que delante de mí, por lo menos respeten, hermano, sí, aquel que dio su vida por mí en esa cruz, sufriendo tanto dolor por mí. ¿Por qué yo no puedo sufrir ciertas ofensas para defender el honor de mi Señor? ¿Entiende, mi amado? Puede ser que sea objeto de burla, pero no es nada comparado con tanto dolor, con tanto sufrimiento, para poder darle, ¿qué cosa? Salvación. Mi amado, la gente honrará tu fe cuando tú honres al Señor delante de la gente. Le decía la otra vez a un muchacho, mira, hoy día no ha venido, pero está viniendo fielmente. Yo le decía, mira, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y él me decía, sí quiero venir, pero es que la verdad, decía él,
como vivo algo lejos y a veces mi mamá no me da para el carro, y le decía, mira hijo, y yo le veía en su corazón que sí deseaba, pero le faltaba insistir. Yo le digo, mira hijo, si tuvieras que jugar pelota, ¿sacarías el permiso? Claro, porque es pelotero. Claro, dice. Y pediría para el carro, por supuesto. Y tu mamá te diría, si le insisto todo el día, sí. Y yo le dije, haz lo mismo por venir a la casa del Señor. Mi hermano, y lo está haciendo uno de los más fieles jóvenes de la iglesia. Usted no lo ha notado, pero yo lo veo casi en todos los cultos. Y yo digo, wow. Y yo le digo, ¿qué tal? Y estoy desde la mañanita, digo, yo pregunto. Eso sí, tengo que dejarle barrido, trapeado, todo. Digo, está bien. Y está obteniendo un crecimiento muy grande. ¿Y sabe qué? Se va a bautizar. Eso es lo que Dios quiere, amado hermano. Mire, la gente va a apreciar tu fe en el mismo grado en que tú le das la importancia delante de ellos. Si para ti no venir, llamado, a escuchar la palabra es algo importante, si ellos no lo saben, llamado, para ellos tu fe no tiene valor. Pero si tú haces prevalecer la fe, ellos dirán, a este le puedo prohibir todo, pero menos que vaya a la iglesia. Tú le das el valor a la fe. Y Jesús le estaba dando un valor único a la salvación de toda una generación de nosotros. Y por eso sufrió, no calladamente, pero sí, mi amado hermano, no protestó por el dolor que estaba recibiendo. Se quejaba, por supuesto que sí. Lloraba. ¿Quién no llora? Jesús, mi amado, fue expuesto a tal vituperio, pero él sabía que tras la cruz habría una recompensa que no se podía, mi amado hermano, en ese sentido privar recibirla. Mi querido hermano, concluyo diciendo, nuestro Señor fue expuesto a los más grandes dolores, fue expuesto a las más grandes vergüenzas, fue expuesto, mi amado hermano, y ridiculizado de una manera ilimitada. Pero ¿sabes qué? Todo esto lo sufrió porque te dio a ti y me dio a mí, pidiendo a sus pies luego de tan grande sacrificio. Amén. Honrémoslo sirviéndole, llamándole, que espera también con todo lo que hace. Vamos a orar. Padre, en el dulce nombre de Jesús. Jesús no llegó a este punto para dejar tirado el plan que Dios había establecido. Jesús llegó hasta las últimas consecuencias. Pilato se lavaría las manos, pero Jesús no fue entregado a los judíos, sino a las autoridades romanas, para poder cumplir esta sentencia de crucifixión. Es decir, que Pilato estaba completamente ensuciado por la vida de este hombre pobre. Qué triste es ver a nuestras autoridades por dinero vender la causa de la justicia de gente inocente. Es triste, Señor, ver cómo nuestro país, por la injusticia, por la avaricia y por el egoísmo, cómo es mermada, cómo es diezmada, en todo sentido, en su calidad de vida,